¿Puede el amor de Dios tener condiciones? Esta pregunta ha dividido a millones de creyentes, resuena en las iglesias antiguas y en las calles de las ciudades modernas. Desafía el fundamento de la fe para muchos. Ha creado un abismo profundo. De un lado, siglos de doctrina. Del otro, las experiencias personales. Buscan pertenencia espiritual y autoaceptación. No es solo un debate teológico, es una historia humana. ¿Es el amor divino una fuerza que abraza a todos? ¿O viene con reglas específicas? ¿Es este conflicto lo que subyace en el corazón del mensaje cristiano? ¿Y si hay otra manera? ¿Y si el camino a seguir es la conversación y la empatía? El viaje que estamos a punto de emprender no es sencillo. Requiere valentía y un corazón abierto. Nos adentraremos en el corazón de este conflicto profundamente emocional y espiritual, no para ampliar la división, sino para buscar la comprensión. Nuestro objetivo es construir un puente, no fortificar muros. Exploraremos los textos sagrados que se han utilizado durante siglos, tanto para condenar como, más recientemente, para afirmar. Escucharemos las voces de teólogos, pastores y creyentes comunes que están lidiando con estos complejos problemas. Escucharemos las poderosas historias de personas LGBT que han navegado por las turbulentas aguas entre su identidad y su profunda fe, a menudo encontrando un puerto seguro en lugares inesperados. Este documental es una invitación. Es una invitación a mirar más allá de los titulares y los acalorados debates que tan a menudo dominan esta conversación. Es un llamado a ir más allá de la retórica del rechazo y el juicio, y a explorar el mensaje central que Jesucristo trajo al mundo. Un mensaje centrado en el amor radical, la compasión ilimitada y un profundo respeto por la verdad que se encuentra en cada corazón humano. Examinaremos las parábolas que contó y la vida que vivió, preguntando cómo sus enseñanzas hablan de este dilema tan moderno. ¿Puede la historia del buen samaritano o la gracia mostrada a la mujer sorprendida en adulterio iluminar un camino hacia la reconciliación hoy? Para entender el presente, también debemos mirar al pasado. Rastrearemos la historia de cómo las diferentes denominaciones cristianas han respondido a la comunidad LGBT a lo largo del tiempo. Esta historia es compleja, marcada por momentos de dolorosa exclusión, pero también por actos sorprendentes y valientes de inclusión. Al examinar este contexto histórico, podemos comprender mejor las raíces de las actitudes actuales y las poderosas fuerzas que continúan dando forma a la lucha interna de la Iglesia. Utilizaremos datos y estadísticas para pintar una imagen más clara del panorama global, mostrando dónde están creciendo los focos de aceptación y dónde las doctrinas tradicionales permanecen firmemente arraigadas, creando un mapa espiritual dinámico y en constante evolución. En última instancia, esta exploración es una búsqueda de equilibrio. Es un viaje para encontrar el delicado equilibrio entre la verdad y el amor, entre la fidelidad a la tradición y el llamado a la compasión. No prometemos respuestas fáciles, porque no existen. En cambio, ofrecemos un espacio para la reflexión. Un espacio donde se pueden hacer preguntas difíciles sin miedo, donde se pueden escuchar diferentes perspectivas con respeto y donde se invita al espectador a unirse a la conversación. At the heart of the theological storm surrounding Christianity and the LGBTQ community lie specific biblical verses. These passages, often called the clobber verses, have been used for centuries as undeniable proof of divine condemnation. For many believers, Leviticus, Romans, and 1 Corinthians are explicit and immutable commands from God. They form the basis of a doctrine that sees same-sex relationships as fundamentally incompatible with faith. This interpretation has shaped sermons, church policies, and the personal convictions of millions, creating a barrier for LGBTQ individuals seeking a place within the church. Leviticus explicitly prohibits a man from lying with another man as he would with a woman, calling it an abomination. Similarly, Paul's letter to the Romans lists unnatural and shameful acts, interpreted by many as a condemnation of homosexuality. His letters to the church in Corinth also contain lists of sinners who will not inherit the kingdom of God. For those holding a literal reading of Scripture, these passages seem to close the case, leaving little doubt about the divine stance. This perspective is based on reverence for the Bible as the inspired Word of God. Questioning these verses is seen as challenging the authority of Scripture itself. This conviction is not born of hate, but of a desire to be faithful to what is perceived as God's clear instruction.
However, the existence of this painful debate suggests the story doesn't end here. Is it possible that what seems clear on the surface may have deeper meanings when examined more closely? This question has driven a new generation of scholars, theologians, and believers to delve deeper. They seek to understand the Bible more fully, believing that scripture centered on love cannot be rooted in condemnation. Para entender lo que dice la Biblia, tenemos que entrar en el mundo donde fue escrita. La Biblia no es un solo libro, sino una biblioteca escrita durante miles de años por diferentes autores y culturas. Las leyes en Levítico formaban parte del código de santidad para que los israelitas se apartaran de las culturas paganas cercanas. Expertos dicen que las prohibiciones en Levítico condenaban prácticas de prostitución ritual y actos de idolatría. Pablo, al escribir a los romanos, hablaba a un público específico en una ciudad específica. Muchos teólogos creen que Pablo escribía dentro de un contexto de explotación e idolatría. Su condena no iba dirigida a parejas del mismo sexo que se amaban, sino a las prácticas abusivas que veía a su alrededor. Esta mirada histórica es fundamental. Nos ayuda a diferenciar entre un principio moral eterno y una regla creada para un momento específico. ¿Por qué no hemos aplicado estos principios a los pasajes sobre personas del mismo sexo? Lo que realmente se condenaba no era el amor, sino la explotación. The journey from ancient manuscripts to modern Bibles involves human interpretation. Translation decisions can drastically alter a text's meaning. Key words used to condemn LGBT people are notoriously difficult to translate and debated academically. For example, the Greek words in 1 Corinthians 6:9, malakoi and arsenokoitai, present a challenge. Translated as homosexuals, their original meanings are uncertain. Some scholars believe arsenokoitai refers to exploitative sexual acts, not a broad category of people. Translating these words as homosexual is an interpretive choice, not a direct translation. Our cultural biases can influence how we interpret sacred texts, creating a certainty unsupported by the original language. Understanding this translation dilemma is important because the scriptural foundation for condemnation may be less stable than believed. It invites us to approach the Bible with humility, recognizing the limits of our understanding. Contemporary theologians are proposing new interpretations of the Bible, studying it to create a theology that is both faithful to Scripture and accepting of LGBT people. They argue the Bible's main story is God's radical love, inclusion, and justice. They propose reading the Bible through Jesus' teachings, especially love for God and neighbor. Some argue Christians can affirm the Bible while accepting same-sex relationships. They suggest LGBT inclusion is the next step in God's story of welcome and grace. This approach seeks a third way, affirming both faith and identity, though not without criticism. It seeks to build a church reflecting God's unlimited love. When we shift our focus to the life and words of Jesus Christ, something extraordinary happens. Jesus is silent on same-sex relationships. This silence speaks volumes. Jesus distilled all laws into 2 commandments: love God and love your neighbor as yourself. This was his central message. It redefined religious life, shifting focus from external rules to the heart. This challenges any interpretation that results in excluding or harming people. Does exclusion reflect the all-encompassing love Jesus commanded? Jesus' silence, combined with his love commandment, creates space for grace. Our duty is to extend the radical, unconditional love Jesus showed everyone. Para asegurarse de que sus seguidores entendieran el alcance radical de su mandamiento de amar, Jesús contó una historia que rompió los límites sociales y religiosos de su tiempo, la parábola del buen samaritano. Cuando un experto en leyes trató de limitar la definición de prójimo, probablemente esperando justificar sus prejuicios, Jesús respondió con una narración que invirtió las expectativas. Habló de un hombre, un judío, que fue golpeado, robado y dejado por muerto al borde del camino. Un sacerdote y un levita, los líderes religiosos y morales de la comunidad, vieron al hombre sufriendo, pero decidieron pasar de largo, quizás para evitar la impureza ritual. Siguieron la letra de su ley religiosa, pero fallaron en la prueba del amor. Luego vino el héroe de la historia, un samaritano. En la Judea del siglo I, los samaritanos eran despreciados, eran vistos como herejes, como forasteros étnicos y religiosos, la última persona que cualquiera esperaría que fuera un ejemplo moral. Sin embargo, fue este samaritano quien se conmovió con compasión. No vio a un judío, vio a un ser humano en extrema necesidad.
limpió las heridas del hombre, lo transportó a un lugar seguro y pagó por su cuidado de su propio bolsillo. Jesús entonces preguntó al experto: ¿cuál de estos tres piensas que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de ladrones? La respuesta fue innegable: el que tuvo misericordia de él. La instrucción final de Jesús fue simple y directa: ve y haz tú lo mismo. Esta parábola no es solo una historia amable sobre la bondad, es una enseñanza revolucionaria sobre la inclusión. Jesús intencionalmente hizo del marginado el héroe. Enseñó que nuestro prójimo no se define por creencias compartidas, etnia o posición social. Nuestro prójimo es cualquier persona que encontremos que esté en necesidad, especialmente aquellos que han sido dejados de lado y abandonados por la sociedad, e incluso por las instituciones religiosas. El sacerdote y el levita pueden haber tenido una doctrina correcta, pero carecían de compasión, haciendo que su religiosidad fuera vacía. El samaritano, el que era considerado impuro y equivocado por el sistema, fue el que verdaderamente entendió y actuó según la voluntad de Dios. Esta historia desafía directamente a la Iglesia moderna. Para muchas personas LGBT, la Iglesia ha sido el sacerdote y el levita, pasando de largo, a veces por miedo, a veces por certeza doctrinal, dejándolos heridos al borde del camino. La parábola del buen samaritano nos obliga a preguntar quién está actuando verdaderamente como prójimo hoy. ¿Son aquellos que se aferran a una doctrina tradicional de exclusión, o son aquellos que, como el samaritano, se conmueven por la compasión para vendar las heridas de los marginados sin importar las etiquetas sociales o religiosas? El mensaje de Jesús es claro: la verdadera fe no se mide por nuestra pureza doctrinal, sino por la misericordia que mostramos a los que sufren. El ministerio de Jesús fue un acto continuo de derribar los muros que separaban a las personas. Su encuentro con la mujer en el pozo de Samaria es un ejemplo claro de su inclusión radical. En esta única interacción, él rompió múltiples tabúes sociales y religiosos profundamente arraigados en su tiempo. Primero, él, un hombre judío, habló con una samaritana, algo que simplemente no se hacía. Segundo, él, un rabino, tuvo una conversación teológica profunda con una mujer en público, lo cual era muy poco convencional. Y tercero, ofreció agua viva, una metáfora de vida eterna y gracia, a una mujer que era una marginada social, conocida por haber tenido 5 maridos y vivir actualmente con un hombre que no era su esposo. Él no comenzó la conversación con condena. No enumeró sus fallas morales, ni exigió que se arrepintiera antes de relacionarse con ella. En cambio, vio su humanidad, vio su sed, tanto física como espiritual, y la encontró justo donde estaba. La trató con dignidad y respeto, viendo más allá de las etiquetas que la sociedad, y probablemente su propia comunidad, le habían puesto. Fue este acto de verla, de valorarla, lo que abrió la puerta a una de las discusiones teológicas más profundas de todo el Nuevo Testamento. Él reveló su identidad como el Mesías a esta mujer marginada, antes de revelarla a muchos de sus seguidores más cercanos. Esta historia proporciona un modelo poderoso de cómo la Iglesia puede y debe interactuar con aquellos que se sienten como forasteros, incluyendo a muchos en la comunidad LGBT. Muy a menudo, el primer punto de contacto es una demanda de cambio o un pronunciamiento de juicio. Pero Jesús nos muestra un camino diferente. Su enfoque fue de conexión antes que de corrección, de relación antes que de reglas. Demostró que la gracia no es una recompensa por el buen comportamiento, sino el catalizador mismo que hace posible la transformación. Al ofrecer a la mujer en el pozo una aceptación incondicional y un lugar de pertenencia, la empoderó para convertirse en una de las primeras evangelistas, ya que corrió de regreso a su aldea para contarles a todos sobre el hombre que me dijo todo lo que hice. Su pasado no fue una barrera para que ella se convirtiera en testigo de él. Esta es una lección crucial. Jesús no veía a las personas como proyectos que debían ser arreglados, sino como individuos amados que debían ser conocidos y amados. Vio su potencial, no solo su pasado. Para los cristianos LGBT, a quienes se les ha dicho que su identidad es un pecado descalificador, esta historia ofrece una inmensa esperanza. Muestra a un Jesús que busca activamente a aquellos que han sido empujados a los márgenes, no para condenarlos, sino para ofrecerles el agua vivificante de la gracia. Desafía a la Iglesia a seguir su ejemplo, a ir a los pozos de nuestras propias comunidades y ofrecer ese mismo amor y respeto incondicionales.
Más allá de los argumentos religiosos, el mensaje de amor de Jesús se puede ver en la vida de la gente hoy. Hay muchísimas personas de la comunidad LGBT que no han aceptado la idea de tener que elegir entre su fe y quiénes son. Sus historias son ejemplos de cómo se puede encontrar la paz, mostrando que se puede ser un buen cristiano y a la vez ser parte de la comunidad LGBT con orgullo. En lugar de perder su fe, la vieron cambiar, descubriendo que Dios no era un juez lejano, sino un Padre amoroso que los quería tal como eran. Hablan de la gran felicidad de poder adorar y servir a Dios junto a su pareja, sin esconderse ni sentir vergüenza. El mensaje de amor de Jesús es tan grande que puede abrazar todo lo que son. Le ponen un rostro humano al debate religioso. Cuando una forma de entender el Evangelio lleva a la alegría y a amar más a Dios y al prójimo, eso muestra que el Espíritu Santo está presente. Es una realidad viva que sigue liberando a la gente hoy en día. For much of early Christianity, homosexuality as a distinct identity didn't exist. Early church fathers relied on Paul's letters and Greco-Roman philosophy, especially Stoicism, which valued procreation. Sex that couldn't lead to conception was considered unnatural and sinful, part of a broader sexual ethic condemning things like masturbation. The focus was on the act, categorized with other lustful sins. This theological framework laid the foundation for centuries of teaching. As the Church's power grew, its moral theology became embedded in Western culture and law. Sin was often referred to as sodomy, a term from the biblical story of Sodom and Gomorrah. Intimacy between people of the same sex was understood as a moral failing, a deviation from God's natural law. Rejection was theological and abstract, directed at a nameless sin rather than a community. Society emphasized marriage and family, leaving little room for alternative lifestyles. This created a foundation for the explicit rejection to come. As modern understanding of sexual orientation emerged, the Church applied its teachings to this new category, the homosexual. A medida que el siglo XIX dio paso al XX, la conversación sobre la atracción hacia el mismo sexo cambió. La psicología y la psiquiatría comenzaron a clasificar los comportamientos humanos. La homosexualidad pasó a ser clasificada como una enfermedad mental. Esto amplificó el estigma. La Iglesia y el establecimiento médico tenían dos marcos para la condena. Esta visión científica dio origen a los movimientos de terapia de conversión. Se dedujo que podía y debía ser curada. Era una esperanza basada en la idea de que una parte central del ser de una persona estaba fundamentalmente equivocada. Esto llevó a un profundo daño psicológico y espiritual. La terapia de conversión ha sido desacreditada, declarándola dañina. Esta visión reforzó su criminalización en muchas partes del mundo. Esto creó un ambiente tóxico, dejando a las personas LGBT prácticamente sin un lugar seguro a donde recurrir. The late 20th century saw the rise of culture wars, particularly in the United States. The LGBT rights movement was viewed by many conservative Christians as an assault on biblical values. The pulpit transformed into a platform for political activism. Gay people were portrayed as trying to destroy Christian civilization. The AIDS crisis was exploited by some religious leaders, who declared it God's judgment. The Church became a powerful force, opposing anti-discrimination laws and marriage equality. This alienated generations from the Church. The culture wars caused a massive exodus, leaving a legacy of distrust. Even as cultural wars raged, a different story began in some Christian communities. The Metropolitan Community Church, founded in 1968 by Reverend Troy Perry, became a spiritual home for LGBT Christians. Its existence was a radical act of hope, declaring God's love wasn't limited by prejudice. Within Protestant denominations, debate led to decades of study and often painful division. The United Church of Christ ordained its first openly gay minister in 1972 and later endorsed marriage equality. Driven by the belief in radical inclusion, this growing movement represents a significant shift, showing the Church and LGBT history isn't one of simple rejection. It's a complex story with increasing acceptance, especially among younger Christians. Today, the Christian world is a house divided. The internal struggle over LGBTQ+ inclusion is a central conflict defining the faith's future. Two fundamentally different gospels are preached, sometimes across the street from each other.
One calls for a return to timeless biblical truth, while another preaches radical, unconditional love. This message calls the church to repent of exclusion and proclaim LGBTQ+ identities as gifts. These messages represent the heart of modern Christian conflict, two competing visions for Christianity's soul. The division tears apart families and congregations. Both sides believe they are on the side of love, creating a painful internal war. La lucha interna de la Iglesia ha estallado en las redes sociales, donde los límites entre las denominaciones se difuminan y las voces que antes fueron silenciadas ahora hablan a millones. Aquí, los activistas progresistas desafían a los pastores tradicionales y los cristianos LGBT comparten historias que evitan a los antiguos guardianes. El mundo digital ha democratizado la fe, amplificando tanto la inclusión como el conflicto. En línea, los tradicionalistas construyen comunidades leales que defienden la doctrina, mientras que los cristianos que afirman usan hashtags y testimonios para crear espacios de pertenencia. Para muchos, estas plataformas son un salvavidas, el primer lugar donde escuchan que el amor de Dios es incondicional. Pero el campo de batalla digital es crudo y polarizador, con debates que se desarrollan en las secciones de comentarios y videos virales. Las voces extremas a menudo ahogan los matices, reduciendo la teología compleja a frases cortas y ataques personales. La distancia de la pantalla puede generar dureza, haciendo que la empatía sea rara. La lucha por el alma del cristianismo ahora se transmite en vivo, dando forma al futuro de la fe en tiempo real. El resultado de esta guerra digital resonará por generaciones. Millones de cristianos están atrapados en el fuego cruzado, padres, jóvenes, pastores, todos lidiando con cómo equilibrar la verdad y el amor. La respuesta no es sencilla y es poco probable que un lado gane. Avanzar requiere humildad. Los tradicionalistas deben escuchar el dolor que su teología ha causado, y los progresistas deben mostrar bondad a aquellos con creencias arraigadas. El cambio real viene a través de la conversación paciente y respetuosa, y construyendo puentes, no solo ganando discusiones. El objetivo no es derribar, sino construir algo nuevo, invitando, no forzando, a otros a unirse. Al final, el modelo es Jesús, lleno de gracia y verdad, diciendo verdades difíciles con compasión y ofreciendo amor radical. La verdad y el amor no son opuestos, son inseparables. Lo más amoroso es buscar la verdad. Lo más verdadero es el amor incondicional. El camino a seguir es encarnar ambos, dejando que guíen el futuro de la Iglesia. El viaje continúa, moldeado por cómo mantenemos estos juntos. En medio de la división emerge la esperanza. Cada lucha señala una Iglesia viva y cambiante. El silencio se rompe. Las conversaciones sobre inclusión están abiertas. Cada día, más congregaciones se vuelven inclusivas. Más padres eligen el amor. Y más cristianos reconstruyen la fe en una inclusión radical. La esperanza es una tercera vía, arraigada en las Escrituras, centrada en el mandato de Jesús de amar, honrando la tradición pero abierta a nuevas verdades. Esta visión da la bienvenida a todos, sin hacer que nadie elija entre fe e identidad. No está garantizado, debe ser construido por individuos valientes, pastores, cristianos, LGTB y aliados. La redención es un trabajo lento y paciente. Transformar el dolor en sanación, un corazón a la vez. La verdadera pregunta no es qué piensa Dios, sino qué haremos nosotros. ¿Seremos guardianes o daremos la bienvenida? El futuro del cristianismo depende de nuestra respuesta. Que el amor tenga la última palabra. Comenzamos con una pregunta. ¿Puede el amor de Dios tener condiciones? Ahora, la verdadera pregunta es para nosotros. ¿Amaremos como Jesús enseñó? Esto no se trata de ganar discusiones, sino del impacto real de nuestras creencias en el mundo. La prueba de fe no es la doctrina, sino el fruto de la compasión y la inclusión. Para muchas personas LGBT, la Iglesia ha sido una fuente de heridas, no de amor. Nuestro llamado es encarnar la gracia, viendo a Cristo en los marginados y excluidos. La verdad sin amor está vacía. El amor es el corazón del Evangelio. El desafío es dejar que el amor sea más fuerte que el juicio, la bienvenida más amplia que los muros. El futuro de la fe depende de cómo elijamos amar. La pregunta sigue siendo, ¿cómo amaremos? El camino a seguir no es la nostalgia ni la conformidad, sino construir algo nuevo. Un hogar espiritual donde la verdad y la gracia sean inseparables. Esto comienza con pequeños actos de amor.
escucha y arrepentimiento en nuestras comunidades. Es construido por aquellos que escuchan a los heridos, eligen a las personas antes que los dogmas y abogan por la inclusión. Los cristianos, LGBT y sus aliados sientan las bases, desafiando a la Iglesia a volverse verdaderamente amorosa. Cada acto es un ladrillo en una iglesia más parecida a Cristo. La historia muestra que la Iglesia crece a través de momentos de inclusión y reexamen. Este es otro momento decisivo, una oportunidad para alinearse con el amor ilimitado de Dios. La esperanza es que el amor pueda sanar, que se puedan reconstruir puentes y que la Iglesia pueda ser conocida por su bienvenida radical. Las puertas son un umbral, no una barrera. Convirtámonos en constructores de ese hogar, unidos en un amor que no deja a nadie atrás.